Hola, ¿qué tal, grupo de amistad? Qué gusto saber que está tomando parte de su día. Para entrar a este enlace, estamos hablando de las cartas de Pablo y hoy vamos a hablar de la primera carta a los tesalonicenses. Así que tome su Biblia, posiciónese en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Mientras se acomoda, prepara su Biblia, le cuento que el apóstol Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses. La escribió específicamente a los creyentes de Tesalónica, a esa iglesia que se encontraba en esta ciudad griega, comúnmente hoy conocida en el norte de Grecia. Si usted ubica Grecia en el mapa, es en la parte norte de Grecia donde Tesalónica se encontraba y a donde Pablo envió esta carta. Algo importante a mencionar sobre Tesalónica en su contexto cultural es que era una ciudad en donde mucha gente llegaba de otras culturas, puesto que era un puerto. Históricamente, las ciudades que estaban ubicadas en puertos eran ciudades un tanto llenas de libertinaje, porque la gente, viajeros llegaban, se quedaban unos minutos, unos días, unas horas, unos meses, y empezaban a influenciar, a influir la ciudad con sus propias culturas. Por supuesto, si la cultura que ellos traían era una cultura pagana, entonces la ciudad se convertía cada vez más y más en una ciudad pagana. Y ese era el caso de Tesalónica. Estamos hablando que los creyentes de Tesalónica eran creyentes cuyo trasfondo era un trasfondo pagano, con ídolos, era un trasfondo en cierto sentido cultural y no judío, por lo tanto. Entonces a esta ciudad, a esta iglesia, es que el apóstol Pablo le envía esta carta. Así que quiero brevemente ir sobre los capítulos del 1 al 5 de la primera carta a los tesalonicenses, proveer datos específicos en cada uno de estos capítulos que a lo mejor le van a ayudar más a comprender por qué el apóstol Pablo envió esta carta. El apóstol Pablo, solo para que lo tengan como punto de referencia, la envió para motivar a los creyentes a levantar su fe, a mantener su fe activa en medio de la persecución y seguir ellos en su esfuerzo por comportarse como debieran. Y también para lidiar con un asunto escatológico. Así que vayamos a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, porque ahí empezamos con el primer tema. El capítulo 1 habla sobre el apóstol Pablo dando gracias a Dios a los tesalonicenses, dando gracias a Dios por los tesalonicenses. Pero vea el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Habla ahí el apóstol Pablo sobre ser imitadores. Y inclusive en algunas referencias bíblicas, toda esa porción de primera Tesalonicenses capítulo 1 lo menciona como ejemplo de los tesalonicenses. Y habla porque ha sido divulgada la palabra del Señor a través de ellos. Habla también porque ellos cuentan la manera en que los mismos tesalonicenses los recibieron, cómo se convirtieron de ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, versículo 9. Todo ese capítulo 1, toda esa sección del capítulo 1, Pablo está aplaudiendo la manera en cómo los tesalonicenses dejaron de imitar las cosas del mundo para imitar a Pablo y al Señor. Inclusive en el capítulo 2, versículo 14 dice, capítulo 2, versículo 14 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Otra vez la palabra imitadores. Lo he mencionado ya en otras ocasiones, cuando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento una palabra se repite, presten atención porque tanto en el hebreo como en el griego esa palabra tiene un énfasis, tiene una razón de por qué está ahí. Y creo yo, sinceramente, que la razón por la cual el apóstol Pablo está usando esta palabra imitar o imitadores es porque precisamente era un asunto importante en el caminar espiritual de los tesalonicenses. Dejar de imitar el mundo, dejar de imitar las cosas paganas para ahora imitar al Señor, imitar a Pablo, imitar a las iglesias, era un asunto no de gran cambio, ¿no? Entonces esa es una de las razones
por las cuales argumento que el apóstol Pablo está usando esa palabra imitar. ¿Sabe? Cuando hablamos de imitar en el contexto de los tesalonicenses, nosotros también tenemos nuestros propios contextos. ¿No es cierto? En el que a veces, sin darnos cuenta, intencional o no, empezamos a imitar nuestro contexto. El asunto es que cuando venimos a Cristo, esa imitación del contexto, de nuestro trasfondo, de nuestra formación, de nuestra educación, de nuestros patrones familiares, de nuestros patrones culturales, religiosos, que no van acorde a los principios del reino, a los principios de Jesucristo. El asunto es que cuando venimos a Jesucristo, esta imitación con esta imitación choca. La invitación del apóstol Pablo, el reconocimiento del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses por ser imitadores del Señor, hoy el apóstol Pablo también nos lo hace a nosotros. Sabemos que no es nada fácil ser imitadores del Señor. Sabemos que no es nada fácil ser imitadores de todos estos grandes hombres y mujeres que aparecen en la Biblia. Pero la invitación de la primera carta a los tesalonicenses es ser imitadores del Señor. Por más que el contexto, por más que nuestro trasfondo nos esté jalando a imitar ciertas palabras, ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertos patrones, cortemos con eso. Y enfoquémonos en qué es lo que tengo que imitar, no de acá, pero de acá, del Señor, de su ejemplo, de las personas, de los personajes como Pablo, los discípulos, los apóstoles de la iglesia. Y verá que tendrá más sentido la alegría del apóstol Pablo por reconocer la imitación que los tesalonicenses hacen de él y del Señor. Continuamos más adelante en el capítulo 2 y versículo 7. Sígala con su vista, por favor. Ya hablamos de la imitación, ahora vamos al capítulo 2, versículo 7. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Vamos al versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esta sección del apóstol Pablo está utilizando estas figuras, nodriza y padre, para demostrarle a los tesalonicenses el gran amor que él tiene por estos creyentes. La imagen que el apóstol Pablo usa de la nodriza y el padre es con una intención bastante peculiar, y es: mi amor, todas las enseñanzas, toda la exhortación, toda la guianza que yo les he dado, no ha sido por imposición, no ha sido por un deseo personal, pero es por un amor que tengo hacia ustedes. Como la nodriza, con ternura, como el padre, dice, que exhortaba a sus hijos. Es interesante que la relación que el apóstol Pablo tiene con los tesalonicenses es una relación de amor fraternal, de un amor como la de un padre, la de una madre. Es un amor que instruye, es un amor que guía, es un amor que exhorta, es un amor que llama la atención, es un amor que reconoce, es un amor que celebra. Esa es la relación que el apóstol Pablo tiene con los tesalonicenses. Es una relación que se necesita en nuestra vida espiritual. Comento esto porque póngase a pensar usted, ¿qué personas dependen de su liderazgo? ¿Qué personas dependen de su guianza, de su instrucción? ¿Qué personas dependen de su consejo? Utilicemos las figuras del apóstol Pablo, que con ternura como una nodriza, que con amor como un padre, pueda guiar, instruir, aconsejar a aquellos que están en ese proceso de transformación
en su vida espiritual. Sobre todo aquellos que están viniendo a los pies de Cristo. Es un amor que es parte de la manera en que uno mentorea a otros y cuida a otros. El siguiente aspecto que el apóstol Pablo maneja lo encontramos en el capítulo 3, versículo 2. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Algo importante, y lo vamos al versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, otra vez esa palabra, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El apóstol Pablo está afirmando, motivando a los tesalonicenses aún a través de Timoteo para mantener su fe firme. Porque como lo mencionamos, había aflicciones, necesidades, tribulaciones por su fe. Aún así, el apóstol Pablo envía a Timoteo para mantener su fe, afirmar su fe y para decirle que estén firmes en el Señor. Esta palabra griega ya lo había mencionado anteriormente, steiko. Firmes, estar firmes en el Señor. La usa Pablo mucho y es una palabra tomada de un contexto militar. Explicaba anteriormente que steiko significa la instrucción que le daba el comandante, el sargento a sus soldados, en los que si el ejército venía contra ellos, la instrucción para los soldados es: ustedes tienen que estar firmes, steiko, que significa si no avanzas, si no haces un contraataque, no puedes retroceder. Al menos está firme y soporta todos los ataques del enemigo, pero no retrocedas, quédate firme. Si no vas a avanzar, no tienes derecho a retroceder. Lo que Pablo está diciéndole a los tesalonicenses es: mantengan su fe firme, aunque todas estas tribulaciones y aflicciones están hasta nuestro alrededor, estén firmes en el Señor. Palabra que muchos de nosotros podemos apropiar en esta hora. No importa las aflicciones que estemos viviendo en el día a día, steiko, esté firme. Si no va a avanzar en su fe en el Señor, si no va a avanzar en su confianza en el Señor, no retroceda. Manténgase ahí donde está, firme. El apóstol Pablo entra después a hablar en el capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad nada. Presta atención a estas palabras. Capítulo 4, versículo 1 dice: de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros, peripateo. Versículo 12, a fin de que os conduzcáis, peripateo, honradamente. Capítulo 2, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis, peripateo, como es digno de Dios. Palabra peripateo es otra palabra que el apóstol Pablo usa mucho en sus escritos y significa andar, actuar, vivir, comportarse. La diferencia es la manera en que el apóstol Pablo usa peripateo, andar, caminar, comportarse, vivir, es en relación a la manera que debemos de llevar a cabo según Cristo Jesús, según nuestra nueva manera de vivir. Toda esa parte del capítulo 4, el apóstol Pablo nos está invitando a que nuestro peripateo, nuestra manera de vivir, sea en pro de la santificación, sea hacia la santificación, no hacia la inmundicia, pero hacia la santificación. Y es una palabra que el apóstol Pablo usa mucho en sus escritos y que en este capítulo 4 nos está motivando, que usted y yo nos movamos cada vez más, que nuestro hablar, que nuestro pensar, que nuestro actuar
que nuestro vivir refleje una santificación que usted y yo estamos buscando, más que una inmundicia que a lo mejor está coqueteando con nosotros. Por último, el capítulo 4, versículo del 13 al 18, el apóstol Pablo está hablando sobre la venida del Señor. No quiero entrar en detalle en lo absoluto porque eso es lo que voy a hablar en la segunda carta a los tesalonicenses, porque la segunda carta a los tesalonicenses tiene algo muy interesante que decir sobre la escatología. Lo que sí quiero mencionarles sobre esos versículos del 13 en adelante es que los tesalonicenses tenían algunas dudas sobre la venida del Señor. Algunos de ellos creían que iba a venir después, que no iba a venir. Así que el apóstol Pablo casi termina esa carta introduciendo algunas cosas que ellos deben de prestar atención, señales que deben de prestar atención. El asunto es que de la primera carta a la segunda carta, muchas cosas ocurren con los tesalonicenses en relación a esa venida del Señor. No se los voy a decir para que así puedan prestar atención cuando nos toque hablar en el próximo video sobre la segunda carta a los tesalonicenses. Gracias por tomar tiempo de su día para ver este video y espero que haya sido de mucha bendición para usted.